Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana, que la palabra del Señor traiga grandes bendiciones a nuestra mente, corazón, todo nuestro ser. Vamos a leer la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Dice así, Proverbios 18, 22, dice: encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Eso está en la versión popular, lo voy a leer de nuevo por si alguien no lo cree, ¿sí? Lo voy a leer de nuevo, dice así: encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Y si lo leyeran solamente los varones, ¿lo leerían con convicción? Un alma, dijo amén, un alma. A ver, vamos a leerlo todos juntos, pero los varones, sobre todo los tenores y barítonos, por favor, ¿sí? 2, 3. Encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Amén. Esa es una palabra que está en las Escrituras, no es un pensamiento humano. La pregunta es, ¿por qué, si esto es verdad, porque está en las Escrituras, por qué tantos hombres dirían, pero precisamente cuando me casé o encontré a la esposa, comenzó mi ruina? O sea, ¿por qué? No estoy inflando la idea, esto es real. Para el otro lado igualmente, muchas mujeres dirían, ¿no? El día que me casé o conocí a tal hombre, ahí comenzó mi desastre, mi desgracia, ¿no? Quisiera volver el tiempo para el momento en que estaba en el altar y recapacitar y decir, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, no, no. Y dije, sí. ¿Qué pasa entonces, mis hermanos? ¿Cómo es que hay un contraste tan grande, una contradicción tan grande entre lo que la Biblia dice y la realidad, o al menos gran parte de la realidad que nosotros vemos y conocemos? Estamos hablando del tema de familia, hermanos. Vamos a dar unos principios a lo largo de varios domingos sobre la vida en familia, sobre las familias bendecidas. Entonces, pensando en eso, hermanos, el tema de esta mañana es ¿cómo mi familia es una muestra del favor de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia, realmente en mi familia se muestre el favor de Dios, la bondad de mi Señor? Entonces vamos a comenzar, hermanos, y vamos a tratar 2 puntos en esta mañana. Y la primera, que vamos a ver, el primer punto lo vamos a ver centrados en el relato de Génesis 2, versículos 7 y 8, para hablar de que la primera relación de todo ser humano es con Dios. La primera relación social, el primer encuentro de todo hombre debe ser con Dios. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Miren, ustedes tienen ahí, en el libro de Génesis 2, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, ahí nomás, en ese relato, en esa parte, ya podemos ver la intención de Dios. Dios hace un huerto en medio de su creación de la tierra, hace un huerto muy especial, el huerto del Edén, para hacer habitar allí no primero al hombre, sino su presencia. Es decir, el huerto del Edén era como un santuario de Dios, magnífico, un paraíso, pero era el santuario, un lugar muy especial donde Dios había decidido establecer su presencia, mostrar su gracia, manifestar su esplendor allí, en el huerto del Edén. Pero luego de hacer el huerto del Edén, ¿a quién puso Dios allí? Al hombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios pone al hombre en el huerto? Porque el resto de la creación también era buena. Si lo ponía en otro lugar, estaría también bien, se puede decir. Pero ¿por qué en el huerto estaría el hombre extremadamente bien? ¿Por qué? Lo sabemos, ¿no es cierto? Porque allí estaba Dios, la presencia del Señor. Y no hay nada más que alimenta, no hay nada que pueda alimentar más el alma, el corazón, la mente, el ser del hombre, que puede llevar a la plenitud de su existencia, sino el conocimiento, la relación y el amor de Dios. Pero luego miren lo que dice el relato en el versículo 19 y 20, en el mismo capítulo 2, versos 19 y 20, dice, otra vez narrando
otros detalles de la creación. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, ya Dios le había encargado una labor a Adán. Luego dice el verso 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y a partir de ahí se va a narrar cómo Dios forma a Eva, a la mujer, y ya conocemos ese escenario. Pero lo que estamos viendo aquí es que todavía no estaba Eva no estaba todavía, solo estaba Adán, y ya había recibido instrucciones Adán de lo que debía hacer. Por ejemplo, ¿qué debía hacer Adán? Según lo que leemos allí, ¿qué debía hacer o qué hizo? Exacto, tenía que poner el nombre de los animales, y eso es lo que hizo. De hecho, ya había habido como un diálogo entre Dios y el hombre antes de que exista Eva, antes de que Dios haga dormir y haya colocado a Adán en un sueño profundo, antes de que saque de una cosilla y forme de ahí a lo que sería Eva. Es decir, hubo un tiempo en la vida de Adán en que él solo se relacionaba con Dios y era feliz. No significa que después vino la infelicidad. No, lo que queremos decir es que el hombre, en su primera relación, en su primer encuentro social, está Dios. Que Dios es suficiente para el hombre. Que Dios llene el corazón, el alma del ser humano. Ahora, Eva iba a ser la ayuda idónea para cumplir ciertos propósitos de Dios en la vida de Adán. Pero no significaba que el hombre, al estar solo, sin una compañera, el hombre andaba pues deprimido, ¿no? De parque en parque, solo con una margarita, deshojando margaritas. No estaba así Adán. Adán estaba bendecido, feliz, hermanos. La gloria de Dios lo envolvía, lo llenaba. Pero Dios lo bendice y le agrega satisfacción, le agrega, le multiplica la alegría, le multiplica el gozo, dándole un regalito, un gran regalo, que va a ser su compañera Eva. Entonces, mis hermanos, debemos comprender con claridad que lo más importante para el hombre no es su familia. Es decir, antes de la familia, antes de que el hombre pudiera pensar y tener planes de felicidad para con su familia, era él y Dios. Era la relación que él tenía con Dios. Por eso es que incluso una persona que tiene una buena comunión con Dios, que tiene un buen contacto con Dios, tiene una cercanía con Dios y experimenta la paz de Dios, puede pasar penurias en su vida, puede pasar problemas muy grandes en su vida, incluso puede experimentar hasta traiciones, hombre y mujer, puede experimentar una traición y decepción familiar. Pero aunque eso duele, aunque eso puede llevar al llanto y hay días de dolor, pero no arruinan la vida del ser humano si es que el ser humano, si es que ese hombre o esa mujer tiene su corazón anclado en Dios. O sea, nuestro corazón está hecho, hermanos, para vivir en fervor, en alegría con la presencia de Dios. Pero si el hombre se desliga de Dios, de la comunión con Dios, hermanos, aunque tenga un hombre la mejor mujer del mundo, y al contrario, una mujer que se case con el mejor hombre del mundo, siempre se van a sentir arruinados si es que no tienen en su corazón a Dios. Porque como decían los antiguos, el corazón del hombre tiene un vacío que tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Entonces ese pensamiento nos debe guiar a nosotros cuando atendemos el tema de familia. Es decir, antes de ver la familia, como caramba, la familia es lo que me va a producir felicidad. O el sueño quizás, ¿no? De si me caso seré feliz. Hermanos, muchos de los cuentos que hemos leído, nos han leído, o las novelas, ¿sí? No sé si hombres o mujeres más, pero quienes han visto novelas y las novelas de antaño, ¿no? Que terminaban con el matrimonio. ¿Y qué es lo que se decía al final? En el capítulo final, ¿no? De la novela. Y fueron felices, ¿no? O como Shrek, ¿no es cierto? Él con Fiona y fueron felices para siempre. Ah, porque no han visto el capítulo 2, pues, ¿no es cierto? Al final del capítulo 1
Termina la boda, felices para siempre. Espérate el capítulo 2, en la vida en familia. Ahí viene el desastre, ahí viene el dolor, la tragedia, el llanto, el luto. ¿Pero por qué? Porque presupuestaste mal, pues. Porque dijiste, si me caso seré feliz. La felicidad no estaba allí. La felicidad del hombre está en Dios. La felicidad de toda mujer está en Dios. Y por eso tan grandes decepciones y tan grandes fracasos con ese proyecto, me caso y soy feliz. No, no te cases para ser feliz. Cásate siendo feliz. Y Pablo dice a los solteros, por favor no se casen. Así dice Pablo. Por favor no te cases, quédate así nomás. ¿Estás casado? No te separes. Porque no depende de tu felicidad si estás soltero o casado. ¿Depende de qué? ¿Tienes a Dios? Feliz, ya está. Soltero, bueno, si quieres casarte, procura casarte. Ya, procúralo. Si no lo logras, mira, para la felicidad no es el matrimonio. ¿El matrimonio te multiplica alegría? ¿Te da alegrías? Sí. Cuando vienen los niños, ¿se multiplica la alegría? Sí, claro que sí. Es lo mismo que si tú consigues un buen trabajo, ¿te alegras? Y si te suben el sueldo, más. Claro, si abres tu negocio y crece, ¿cómo te sientes? Son regalos de Dios. Te alegras, te gozas. Son regalos, son bienes que Dios te da. Son muestras del amor de Dios. El matrimonio también. En el matrimonio Dios te agrega, te multiplica alegría. Pero no es el centro de tu alegría. No es el corazón de tu felicidad. Porque lo que Dios te da hoy, mañana se puede perder. Así es fácil. Ahora, la Escritura nos da algunos versículos para entender cómo la plenitud del gozo y la alegría en el ser humano tiene que ver con la persona de Dios. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice en Isaías capítulo 35, ustedes pueden ver allí. Aquí el profeta Isaías está hablando en un contexto en el que el pueblo de Israel está en una decadencia terrible, una decadencia moral, espiritual, o sea, está en un desastre. Y la evidencia de su desastre moral y espiritual es también cómo está económicamente y materialmente. Han sido cautivos, golpeados, están pisoteados, humillados. Esa es la evidencia externa de cómo están espiritualmente. Pero Dios, que es grande en misericordia, le anuncia profecías a través, en este caso de Isaías, de un retorno, que Dios va a venir, va a volver al corazón de su pueblo. Y dice así: digan, dice el profeta, digan a los de corazón apocado, los desanimados, dice, no, esfuércense, no teman, dice, he aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Y dice, Dios mismo vendrá y los salvará. Y esto se cumplió cuando Dios vino en Cristo Jesús. ¿Y ahí qué produce esa venida? Dice el versículo 10, y los redimidos de Jehová, o sea, los rescatados de Jehová, volverán y vendrán a Sión, o sea, al templo, con alegría y gozo. ¿Qué más dice, hermanos? Perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En ese tiempo también Dios les anuncia restauración económica, restauración material, porque en el Antiguo Testamento las cosas materiales eran una señal y un símbolo de lo espiritual. Pero el fuerte aquí no es que Dios le devolverá sus casas, sus chacras, sus ganados, no. ¿Qué dice Dios? Para que estén alegres, felices, su corazón estalle de emoción y de alegría. ¿Qué les voy a dar? ¿Dinero? ¿1000 vacas? ¿Haciendas? No, yo voy a venir a ti. Dios mismo vendrá, yo voy a venir. Porque qué cosa más grande que Dios, hermanos. Qué cosa más tierno, dulce y afectuoso que nuestro Dios. Solo Él, hermanos. Él es el amor mismo. Él es amor, aleluya. Y nuestro corazón fue hecho para experimentar una relación íntima, intensa con Dios. Y allí está la felicidad. Por eso es que todo aquel que pone su esperanza en su familia, en su esposa, su esposo, en sus hijos, su pareja, sus amigos, de todas maneras va a fracasar. Porque ahí no está la felicidad. Veamos otro relato, hermanos. Esto lo dijo como parábola nuestro Señor Jesucristo. Dice así, miren. Además, es una parábola, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Aquel hombre que se encuentra con Cristo, porque Cristo es la entrada al reino de los cielos. Aquel hombre que se encuentra con Jesucristo, si lo encuentra de verdad y sabe quién es Cristo, que con Cristo se encontró con Dios, que dice, todo lo cambio por Jesucristo. Todo. En mi vida todo.
Si mi negocio me estorbaba en mi relación con Dios, cambio de negocio. Si mi casa, la casa. Mi mascota, mi mascota. Si antes mi pareja era como mi Dios, pues lo saco del trono. Ahora he conocido al Dios verdadero. Eso dice. Y lo hace con gozo. Miren. No estamos propiciando aquí, por ejemplo, que alguien deje su trabajo. Pues, ya, dejo mi trabajo, ya no voy a trabajar porque me convertí en cristiano. No, eso sería ser ocioso, ¿no es cierto? No, estamos hablando de cambiar todo por el Señor. Es decir, que no haya nada que se interponga en mi relación con Dios. Nada, absolutamente nada. De aquí en adelante, Dios es lo que tiene más valor para mí. Eso, ese entendimiento produce gozo. Gozo. Ahora miren también, hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 15. Dice así: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Ahora en la versión popular dice así: les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Hermanos, muchas cosas en esta vida que Dios nos permite vivir nos dan alegría. Yo me alegré mucho cuando nació mi primer hijo, mi segundo, y cuando nacieron mis hijos. Cuando me casé, casi me desmayo. O sea, muchas cosas. Cuando ingresé a la universidad, muchas experiencias, igual que ustedes, han sido gratísimas, ¿verdad? ¿Sí? Pueden recordarlo cuando les sacaron primer puesto en el colegio, etcétera, etcétera. Cuando les compraron su primera bicicleta, no sé. Pero experiencias que dices, son emocionantes, y las recuerdas con cariño. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero nunca allí tu gozo fue completo. Nunca. Es más, pasa un tiempo y ese gozo se extingue, desaparece. Si te alegraste por tu primera bicicleta, la alegría se te fue cuando te robaron la bicicleta. Sí, cuando los que se casan después uno ya se cuenta con quién me he casado, ¿no? Ya no hay maquillaje, ya no es, el novio ya no era de sangre azul, ¿no? Pues no era así. No, la chica no era como yo pensé. Ahí viene la tristeza y viene el dolor, pero no sucede con Cristo. Mientras más lo conoces, te das cuenta que es más hermoso de lo que pensabas. Uno de los salmos dice, dice el salmista, dice, eres el más hermoso de los hombres. Eres el más hermoso de los hombres. Y mientras tú más conoces a Dios, vas a decir, de verdad que no era como yo pensé. Es más bueno, es más noble, más compasivo, más amoroso. Es más, cada vez más. Aleluya. ¿Recuerdan cuando ese evento el rey Salomón, cuando ya estaba en su apogeo, en su esplendor, y vino una reina de los sabeos, la reina de Sabá, kilómetros, viajó para ver al rey Salomón? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan, sí, la historia? Y ella va porque le han contado que ese rey es lo máximo. Y va a verlo. Y después de verlo y de escucharlo y ver cómo ordena todas sus cosas y su seguridad y todo, ella dice, mira, todo lo que me contaron no era lo que he visto. Lo que he visto superó grandemente todo lo bueno que me dijeron de ti. Así será cuando tú y yo estemos en el cielo. Mira, todo lo que nos predicaron era muy poco. Hubiera querido conocerlo más para amarlo intensamente y correr a Él. Y Jesús lo dice. Dice estas cosas, dice, yo les he hablado, yo les he dado mi palabra, las promesas de Dios, mi presencia. ¿Para qué? Para que su gozo sea completo, su alegría sea completa. Porque el que te da alegría completa, gozo verdadero, es Dios. Dios y solo Dios. Ahora miren, hermanos, también podemos ver en las Escrituras algunos casos en los que gente pudo demostrarnos de manera muy concreta que verdaderamente el amor de Dios y el conocimiento de Dios supera cualquier otro tipo de amor. Y ese es un caso muy conocido. Aquí tenemos a Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham anhelaba tanto tener un hijo que después llegó cuando él tenía casi 100 años. ¿Su hijo cómo se llamaba, hermanos? ¿Recuerdan? El que llegó, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac. Podemos por lógica entender que lo amó, pero entrañablemente. Lo esperó casi 25 años. Y después que nace, pues Abraham estaba chocho con su hijo Isaac. Su Isaquito casi era todo. Quién sabe, ocupaba un lugar más especial que Sara. Y a veces pasa, ¿sí o no? A veces pasa que tu hijo, tu hija, está más cerca de tu corazón que tu pareja. Sí, es verdad. A veces el hijo cobra ese nivel, ¿no? De interés, ¿no? En el corazón.
Y Dios le dice, cuando ya Isaac ha crecido un poco, Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo, al que amas, Isaac, ve a tal lugar y ofrécelo, o sea, mátalo para mí. Ya, ¿y qué hace Abraham, hermanos? No, la mato a Sara, yo la mato a Sara. No, ¿qué hace? ¿Qué hace Abraham? Amén, Señor. Lo lleva a su hijo. Lo va a presentar como ofrenda. O sea, Señor, te entrego a mi hijo. Uy, yo ni quiero pensar en eso. ¿Cómo debe haber sido eso, hermanos? El corazón de Abraham llegó hilacha, destruido, así. Voy a matar a mi hijo, al que amo. Eso es demasiado. Y tomó la firme decisión de obedecer a Dios. Dios lo pide. ¿Cómo le digo no? Es Dios. ¿Qué voy a cuestionar, pelear? ¿Que por qué a mí? No. Dios me ha dicho que así sea. Hace el altar, pone a su hijo ahí, y cuando lo va a matar, ¿qué dice la Escritura? Vino un ángel y le habló. Miren, el versículo 12 dice, y dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ¿por qué? Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No solo se está mostrando ahí, hermanos, la fe de Abraham, sino que Dios había obrado tan fuertemente en el corazón de Abraham, que Abraham amaba más a Dios que a su hijo amado. Abraham amaba mucho más a Dios que a su esposa Sara, que a su hijo Isaac, que a sus tierras, que a su ganado, que a su propia vida. Eso es lo que te da la comunión con Dios. Por eso que cuando Sara muere, Abraham no se derrumba. Por eso es que cuando Abraham va a matar a su hijo, Abraham no se derrumba. Él sabe, si lo mato, yo sé que Dios lo puede resucitar. No se derrumba su vida, porque su vida no estaba construida en base a su esposita o en base a su hijito, ¿no? Su vida estaba edificada sobre ¿quién? ¿Quién era el fundamento de su vida? Dios. Que si hubiésemos aprendido eso, hermanos, los que ya somos casados, caramba, ¿por qué me llevé el curso de matrimonios, no? Dice, ¿para qué te casas? Para ser feliz. No, no te cases. No es para eso. ¿Quieres ser feliz? Cristo. Necesitas a Dios. Y casándote seré feliz, Dios te va a agregar felicidad. Pero en la vida matrimonial, en la vida familiar, tenemos dificultades. Que si no tienes a Cristo, esas dificultades se elevan exponencialmente y viene la ruina en tu corazón. Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de David, el rey David. Su primer matrimonio fue un desastre, una calamidad, al punto que su mujer lo dejó, le quitaron a su mujer, se fue con otro hombre. Fue una mujer nada piadosa. Uno diría, pero Dios le hubiese dado a David, que era un hombre tan piadoso, una doncella piadosísima. No, le tocó una mujer llamada Mical, y años después David tiene que escribir, por ejemplo, este salmo, el Salmo 16, muy conocido. Y David dice así, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pueda que ame a su esposa, y tuvo varias. Tuvo una esposa también muy honorable llamada Abigail, pero no está enfocado en ello. No está su mente en eso. No le ha puesto un altar al matrimonio. El matrimonio tiene su lugar, bendecido por Dios, pero no puede ocupar el lugar de Dios, porque solo Dios satisface plenamente al ser humano. Entonces ese es un principio cuando hablamos de familia. Para todos nosotros, mis amados hermanos, que estamos buscando felicidad, y eso es natural, es natural buscar una vida de bienestar, una vida tranquila, sosegada, reposada, una vida con gozo. Es normal buscar eso, es lo justo, es lo lícito. Pues entonces estás buscando a Dios. Dices, ya tengo a Dios, me siento vacío. De repente no lo has encontrado. Ya lo encontré. Pues quieres más, busca más de Dios. Amén. Por eso David buscaba al Señor. David buscaba la presencia. Tenía esposas, tenía dinero, tenía hijos. Pero él decía, Dios, nadie como Dios. Y por eso él decía, mejor es un día, ¿se acuerdan ese cántico? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Dios, en los palacios del rey. Buena comida, buena ropa, buena tele, no significa mucho para mí. La casa de Dios, para adorar al Señor. De ahí la felicidad del hombre, de no conocer a Dios, de estar lejos de Dios. Entonces este primer punto, hermanos, muy importante para nosotros cuando hablamos de familia, y los que ya somos padres, instruir a nuestros hijos e ir orando por nuestros hijos, como hemos enseñado otra vez. Los padres enseñamos a los más pequeñitos, nuestros hijitos, les vamos diciendo, mira, algún día muy probablemente te vas a casar,
tienes que saber a quién vas a escoger, tienes que saber más o menos cómo va a ser el hombre que vas a escoger, la mujer que vas a escoger. Hay parámetros en la Biblia y vamos orando por ellos desde pequeñitos, los vamos adoctrinando, les vamos poniendo en la mente la palabra de Dios para que en el camino de la vida sepan ellos que hay un hombre verdadero a quien deben escoger o una mujer verdadera, virtuosa, que deben escoger. Pero aún allí, no solo eso, tenemos que decirle, pero ahí no está tu felicidad. Yo fundamentalmente oro, no para que te cases y tengas una buena pareja, sino para que conozcas a Jesucristo. Porque puede que sea el plan de Dios que no te cases. Yo hace algunos años llevé un curso en un seminario y el profesor que me enseñaba, estoy hablando de por lo menos 20 años atrás, ya creo que tendría 60, 65 años, y estábamos estudiando pues un libro de la Biblia en el seminario, y él nos dijo, ¿no?, cuando llegamos a tratar temas de matrimonio, creo que era Corintios, y él dijo, yo soy soltero, y dijo, yo soy soltero, y he querido casarme, he deseado casarme, pero no sé qué ha pasado, porque nunca llegué a concretar ese deseo. Desde muy joven he predicado en la iglesia, me he dedicado a la obra, y no sé, como que no hubiera tenido tiempo para el amor, y hasta el día de hoy no me pude casar. ¿Y saben qué? No me siento vacío, me siento bendecido. He conocido a Cristo y tengo un ministerio. Ah, pero me puedo casar todavía, así decía, ¿no? O sea, no cierra las puertas a casarse, pero no es el plan de su vida, no es la meta más grande de su vida. Hombres no se han casado, mujeres no se han casado. ¿Y qué? ¿Porque no se casaron son infelices? No. Si tienen a Cristo, tienen el amor de los amores en Jesucristo. Aleluya. Ahora veamos, hermanos, otro principio. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Dice así la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo. Aquí tenemos que recordar eso, hermanos, que Dios no solo creó al hombre, Dios no solo crea a la familia, sino que los crea y los bendice. ¿Qué significa que los bendice, hermanos? ¿Qué significa que Dios bendice al hombre, al varón y a la mujer? ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios le dio su gracia, su bendición, es decir, su poder, la sabiduría de Dios sobre ellos, para que todo lo que hagan, lo hagan bien. ¿A qué te vas a dedicar, Adán? Voy a ser agricultor. Para que lo hagas bien. Eva, ¿a qué te vas a dedicar? Yo voy a hacer esto. Para que lo hagas bien. Para que cuando dialoguen Adán y Eva, dialoguen sin pelearse. Para que puedan dialogar con sabiduría, con cariño, con estimación, con respeto mutuo. Para que todo lo que hagan, lo hagan bien, salga bien y sea de provecho. Y en eso, obviamente, va a haber una alegría y una satisfacción. Eso es que Dios bendice a la familia. Entonces, esa bendición era amplia, era familiar. Dios había bendecido a la familia de tal manera que todo lo que ellos iban a hacer, les iba a salir muy bien. Y así fue, hermanos. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Hasta que pecaron. Hasta que pecaron. El problema surgió cuando pecaron, hermanos. No en las diferentes actividades. Es que el trabajo, ¿no? O la esposa, el esposo. El problema no estaba allí, es que los animales no me hacen caso. No, el problema es que pecaron. Pues Adán y Eva pecaron. Y cuando pecaron, todo se destruyó. Y miren lo que dice la Escritura, un verso tan conocido. En Génesis capítulo 3, verso 17, dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, todo ser humano, a causa de esta maldición, tiene que experimentar un sinnúmero de problemas en la vida. No importa a qué te dediques, dónde vivas, con quién vivas, si eres más o menos malo, más o menos bueno, no importa. Hemos nacido, hemos venido a parar en un ambiente, en un campo minado, hemos venido a parar en tierra pantanosa, en una zona de maldición. A causa del pecado de Adán y Eva, Dios dijo, la tierra será maldita por tu causa. Es decir, el agua ya no es lo mismo, el aire no es lo mismo, la tierra ya no produce lo mismo, los animales ya no te van a respetar, el perro te va a morder, ya todo cambió. A causa del pecado. Entonces, ¿qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el matrimonio, la familia? Bueno, buscar a Dios, porque la bendición está en Dios. Entonces, por eso tantas terapias que se dan en diferentes lugares, terapias de pareja.
porque hombre y mujer se agarran ahí, un golpe, ¿no es cierto? Ya, paz, tregua, vamos a buscar un psicólogo, un consultor, un consejero matrimonial. Ok, ya. Sesión 1, sesión 2, 10 sesiones, 20 sesiones, vas a hacer eso. Y procuran, con ánimo quizás, parejas se esfuerzan y su vida mejora un poco, pero otra vez vuelve al pleito. ¿Por qué? Porque no hay bendición. Porque la bendición está en Dios. Dios da la bendición. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea y los bendice. Y lo mismo se dice en los animales. Cuando Dios crea a los peces y a las aves, Dios ordena al mar que produzcan los animales, los peces, las aves, y después que los vio multiplicados, Dios bendijo, y los bendijo Dios. ¿A cuánto más al hombre? Cuando Dios crea al hombre, Dios lo bendice. Ya te creé, vive como puedas. No, lo bendigo. Dios creó el matrimonio, la familia, y les dio su bendición. ¿Qué significa? Que todo lo que ustedes hagan le va a salir bien. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido. Está bajo mi protección, bajo mi cuidado. Pero cuando el hombre y la mujer se alejaron de Dios, ¡ay! Sálvese quien pueda. Porque ahora la maternidad para ti, Eva, va a ser una calamidad. Al punto que mujeres ya no quieren tener hijos. Más fácil es tener un canario, un perro, un gato, pero hijos, no. ¿Sí? Y para muchos hombres, matrimonio, no, olvídate, así nomás. ¿Para qué matrimonio? Son tonterías. ¿Por qué? Porque hay tanto horror, tanto dolor, tanto sufrimiento. Tanto me esforcé por la boda y ahora tengo que pagar por el divorcio, imagínate. O sea, pues es así. Y luego vienen tantas personas. Entonces, ¿por qué? Bueno, no hicimos bien las cosas. No se trata de que no hicieron bien las cosas. Es que están lejos de Dios. ¿Quiere la bendición en la familia? Dios. La bendición está en Dios. Y por eso es tan importante que los hombres puedan volver a Dios. En Dios. Más allá de algunos principios que más adelante vamos a ver respecto a qué debe hacer el varón, qué debe hacer la mujer. En primer lugar, yo debo saber que no importa lo que yo haga, no va a funcionar si Dios no me bendice. Y para que Dios me bendiga, tengo que ir a Él. Amén. Tengo que buscar al Señor. Ahora miren lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 2. Ese es un texto muy clásico, muy conocido cuando se habla de parejas. Dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Porque previamente había dicho Dios, mejor son dos que uno. Dice, si dos están en el campo, dice, y uno cae, el otro lo recoge, dice, ¿no? Porque mejor es dos que uno, dice, porque si uno duerme solo siente frío, pero si dos se abrigan, ¿sí? Está hablando de la familia. Pero luego dice, y cordón de 3 dobleces. ¿No? Entonces ya sabemos, está hablando metafóricamente. ¿De qué está hablando el sabio Salomón ahí? De Dios. Que si dos juntos resisten las dificultades, pero de todas maneras caen. No, incluye uno más, ¿no? Un hilo más. No solo el hombre, la mujer, sino ¿quién más? Dios. Ya, ahí sí. Está soga, está fuerte. ¿Por qué? No por la fortaleza del hombre, ni el carácter del hombre o de la mujer. No. Es Dios quien le da una firmeza a esto. Entonces es Dios, mis amados hermanos, es Dios quien nos da la fortaleza para poder asumir los retos de esta vida, las dificultades de esta vida. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Dios nos da su bendición. Y aunque cometemos errores, Dios en su gracia nos perdona, nos anima, nos adiestra, nos entrena para mejorar, para superar los errores, para tomar mejores decisiones, para no equivocarnos como antes. Pero es la bendición de Dios. Es Dios quien derrama su bendición sobre nosotros. Y por ejemplo, en la Escritura vemos el caso de un hombre y una mujer, los que llegaron a ser padres del sacerdote Zacarías. Miren lo que dice la Escritura en Lucas 1. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Isabel. Tenemos ahí una pareja, ¿no es cierto? Zacarías y su esposa Elizabeth. Y luego dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, hay una pausa. Más o menos se parece a nuestras familias. ¿Se parece a papá y mamá? ¿Más o menos? Miren, ¿qué se dice de esa parejita? O sea, los que somos casados, ¿nos parecemos a Zacarías?
Las esposas se parecen a Elizabeth, quizás en la edad, puede ser, no sé. Tal vez la edad, ¿no? Pero dice, ambos, dice, esposo y esposa eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Es decir, no había de qué acusarles. ¿De qué le vas a reprender a esos hombres? Ese hombre, esa mujer, una vida prácticamente intachable. Un 19,9 se sacan en conducta, en santidad. Una vida impecable. Dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fantástico, hermanos. O sea que existe en la tierra, ha pasado por este planeta parejas así, sí. Y no son los únicos, han habido otros. Y todavía hay ahora, hermanos. Pero miren, dice el verso 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ese pero, hermanos, miren, uno diría, pero Señor, miren, ese hombre Zacarías, un hombre honorable, un santo de Dios, y su mujer, ni qué hablar, tal para cual, o sea, santos los dos. Entonces debió darle como herencia, pues, 15 hijos, mínimo, Señor, 15 hijos. Dios no le dio ni uno. ¿Pero qué? ¿Eran infelices? ¿Pueden creer que vivían así, atormentados? No tengo hijos, tengo que cuidar a este gato toda mi vida, ¿sí? ¿Creen que vivían así? No, mis hermanos. Porque lo que se está resaltando aquí, hermanos, no es el hecho que no tenían hijos, es que a pesar de eso, podían vivir bien. O toda pareja quiere tener hijos. Por supuesto que es lo normal, es lo natural. Y si no lo quieres, bueno, caramba, procuras de alguna manera, ¿no? Y hay diferentes tratamientos que se hacen para lograr esto. Pero Dios le cerró a ellos las puertas a esto. ¿Pero qué significa? ¿Que llevaban una vida de desgracia, de soledad? No, mis hermanos. Porque en ese versículo 6 está encerrado, hermanos, en ese verso está encerrado un potencial de gozo, de felicidad, de alegría. Es caminar con Dios a la luz de la palabra de Dios, bajo la dirección de los mandamientos del Señor, bajo la sabiduría de la palabra del Señor. Una vida feliz, hermanos. Una vida feliz. Y Dios, incluso en ese tiempo, te puede privar de ciertas alegrías, como tener una esposa o un esposo, o tener hijos, o quedar a corta edad, quedar viudo o viuda. Eso puede pasar, claro, y pasa, hermano, pasa. ¿Y qué significa? ¿Que si eso pasa, tu vida se te arruina? No, si caminas con Dios. Hombres y mujeres lo han entendido así. Quizás alguno de ustedes ha visto la película o la biografía de este misionero inglés, este joven Hudson Taylor, que se fue a la China. Y él tenía su novia en Inglaterra. Pero Dios lo llama a China y se va a China a predicar la palabra, y él espera que su novia de Inglaterra deje su país y venga a estar con él en el campo de misión, y los dos casarse y servir al Señor. Y los que vieron, ¿qué le pasó, hermanos? ¿Alguien recuerda qué pasó? La chica le escribe una carta y le dice, ahí queda todo, porque ella quería lujos, una vida de lujos, y él vivía en precariedad total, hermanos. Y es un dolor. Claro, duele, pues no duele. O sea, yo estoy sirviendo al Señor, quiero lo mejor para mi Señor, estoy dispuesto a sacrificarme por todo el Señor, y mi novia por esta causa me deja, no por ser borracho, no por ser sacahuatero, me deja por mi vida piadosa. ¿No duele? Duele. ¿Pero se destruye tu vida? No, no, mis hermanos, no. Y Dios en su gracia le concede una novia, otra inglesa que estaba en China, una joven inglesa que estaba en China, y se casan los dos. Y tiene sus niños. Gloria a Dios. Y así la historia termina. ¿Felices para siempre? No. No, hermanos, no. La historia continúa. Al poco tiempo, su amada esposa, una fiel sierva de Dios, muere. Y muere, y creo que mueren sus dos hijos también. Su dolor tras dolor. Y se derrumbó la vida de Hudson Taylor. Agarró su mochila y dijo, no quiero más la obra, me vuelvo a mi país. No, siguió en la obra. Pasó un poco de tiempo y se casó otra vez. Y después su segunda esposa también falleció. Y después se casó otra vez. Hermanos, en la vida, en esta vida, esas cosas pueden pasar. Vi muy cortamente acerca de un predicador, creo que era de Estados Unidos,
un hombre muy piadoso, muy santo, muy erudito, era un teólogo y era joven y prometedor, o sea, prometía un futuro de bendición para la nación, porque era un gran erudito de la palabra, un teólogo, ¿sí? Y se casó con gran ilusión, ¿no? Con una joven también creyente, obviamente, ¿no? Él un hombre muy piadoso y ella se asume que también, pero se casaron y al poco tiempo la esposa se enfermó. Una enfermedad que la mantuvo en cama por años. Por años. Y él era un hombre que podía dar mucho a la iglesia de la nación, pero él decidió dejar muchas actividades. Ya no predicaba mucho en las iglesias, ya. ¿Pero por qué? Si tenía mucho para dar. Porque él decidió hacer de su casa un templo, es decir, voy a cuidar a mi esposa. Y la cuidó por años, hermanos, por años. Esas cosas pueden pasar. Puede suceder esto, que en tu vida familiar hay un bajón, un golpe, una enfermedad, o la muerte puede tocar la muerte de tu casa, ¿sí? Y duele, pero no te hundes. No te hundes, ¿por qué? Porque Dios está contigo, por la bendición que tiene Dios para con tu vida. Entonces es importante comprender esto, mis amados hermanos. ¿Cómo yo le hago frente a las dificultades de la vida? La bendición de Dios. La bendición está en Dios. Confío en Él, yo sé que Él me bendice. Y aunque pase dificultades grandes en esta vida, si la bendición de Dios está contigo, vas a poder superar toda lucha, toda dificultad. Ustedes conocen quizás o han visto ese diagrama alguna vez. Tenemos para el lado izquierdo, hermanos, un triángulo, y tenemos en la cumbre, en la cúspide, a Dios. En el triángulo de la izquierda, Dios. Y en la parte baja tenemos al esposo y a la esposa, al marido y a la esposa. Y hay una frase, dice: cuanto más lejos de Dios esté el matrimonio, más lejos estarán el uno del otro. La figurita nos sirve como ilustración. Si el esposo y la esposa se alejan de Dios, se alejan, bajan, ellos dos también se van a ir alejando más y más y más. La figura lo muestra. Pero para el otro lado, hermanos, Dios en la cumbre y el marido y la esposa están cerca de Dios. Ambos, cada uno está cerca de Dios. Y como ambos están cerca de Dios, coincidencia, también están cerca el uno del otro. ¿Qué dice? Cuanto más cerca de Dios es el matrimonio, más cerca estarán el uno del otro. Y nuestra labor es acercarnos más a Dios. Si tú te acercas más a Dios, también la bendición de Dios va a ser más notoria en tu vida. El gozo, la alegría, la tranquilidad, el sosiego, el reposo van a estar en tu vida. Y créanme, mis amados hermanos, cuando hablamos de familia, nosotros tenemos muchos proyectos a veces personales, individuales, o se reúne papá, mamá, o a veces incluyen a los hijos y dicen, vamos a hacer esto, ¿qué vamos a plantar en la vida? Y a veces en todos esos proyectos, vamos a comprar un terreno, vamos a remodelar la casa, vamos a vender la casa, nos vamos a mudar, vamos a iniciar un emprendimiento. Proyectos, y está bien. El problema es que a veces no está incluido el proyecto de vamos a acercarnos a Dios. ¿Cómo este año nos vamos a acercar más a Dios? ¿Cuánto más vamos a leer la Biblia juntos como familia, como pareja, como hijos? ¿A qué hora nos vamos a sentar a orar juntos como familia? ¿A qué hora? ¿Qué libro vamos a leer como pareja para acercarnos más a Dios? A veces eso no está en el proyecto, hermanos. Es a cuánto más vamos a ganar, cuánto vamos a ahorrar este año y qué vamos a comprar de acá a 3 años. O los hijos, ¿qué van a estudiar? ¿Dónde los ponemos a estudiar? ¿Qué cosas pueden lograr este año? Y todo eso está bien. Pero es un fracaso, hermano, es un fracaso si el primer proyecto de nuestra vida es cómo nos acercamos más a Dios como familia. Yo puedo decir que muchas dificultades en mi vida matrimonial y en mi vida familiar tienen ese motivo. Porque a veces no he proyectado con mi esposa y con mis hijos que tanto nos vamos a acercar a Dios como pareja. A veces un poco preocupados por la economía. Caramba, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo resolvemos? Y pensando en eso. Y olvidamos un diagrama tan sencillo, ¿no? Estamos peleando, pero peleando hacia abajo nos vamos a distanciar. Y después terminamos mal, peleando. Por eso miren historias de gente que ahora son multimillonarios, pero que antes no tenían casi ni para el pasaje. Esposo y esposa juntos, vamos a salir adelante, juntos nos vamos a apoyar. Y comienzan, y cuando ya son millonarios, ¿qué hacen? Bueno, se divorcian.
pero ya estaban divorciados, ya estaban separados, ya estaban distanciados por cuanto estaban lejos de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos tener cuidado con eso, porque cuando mejoramos nuestra vida económica y cuando mejoramos nuestra vida material, al margen de nuestro acercamiento a Dios, la codicia nace con más fuerza, la codicia crece en el corazón. Y después, esto es mío y esto es tuyo. Y comienza, bueno, ya estaban separados ya. Y pasa por la mente, mejor aquí nomás queda tú para allá, yo para aquí, esto es lo mío, esto es lo tuyo. Terrible. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, la bendición está en Dios. La bendición está en Dios. ¿Quieres un hogar bendecido? Dios. ¿Quieres mejorar tu hogar? Acércate a Dios. Necesitas establecer un programa concreto por el cual tú y tu casa se acerquen a Dios. Si no tienes algo concreto, si tú no tienes un horario establecido para juntos orar como familia, para juntos leer la palabra de Dios, pueda que consigas dinero, pero con ese dinero vas a destruir tu hogar. No vas a mejorar tu vida. Necesitas de Dios, necesitamos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios del cielo, nos acercamos a ti en primer lugar y a tu palabra, reconociendo que eres nuestro creador, el Dios de nuestra vida. Y reconocemos también que en ti está la bendición, Señor, que no hay bendición fuera de ti, Señor. Señor, te suplicamos, Padre, perdónanos cuando perdemos de vista que tú eres lo supremo de nuestra vida. Perdónanos cuando nos acercamos a todo menos a ti, Señor. Cuando estamos más pendientes de la economía, de nuestra salud, aún de nuestra familia, del bienestar presente. Nos olvidamos de ti, Señor. Perdónanos. Tú no nos necesitas a nosotros, Señor. Nosotros te necesitamos, Señor. Nuestra vida es un desastre sin ti. Tú puedes vivir totalmente sin nosotros, Señor. Tú eres eternamente suficiente, Señor. Nosotros no podemos vivir sin ti. Lejos de ti, solo cosechamos tristeza, decepción. Dios del cielo, llena nuestros corazones con tu presencia. Borra nuestros pecados. Danos sabiduría para que en este día podamos decidir, Señor, cómo acercarnos a ti y cómo hacer que nuestra familia, que en nuestro hogar haya, Señor, tu favor, tu bendición. Obra en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.